Bienvenidos hermanos y amigos a un nuevo video en vivo. Por si no me conoces, soy René Acuña. Pertenezco al Avivamiento Emanuel, Jehová es mi guerrero, de aquí a Argentina. Y bueno, como siempre aquí trayendo palabras de bendición, pues las cosas que Dios están fundamentadas en la Biblia. Y lo que Dios dice al hombre es para bendición, para bendecirnos. Solo que tenemos que ponerla por obra en nuestras vidas y conforme a lo que hagamos será nuestra recompensa, dice Dios. Así que también dice Dios que nuestras obras debemos encomendarlas a Él. Así que por eso voy a hacer una pequeña oración. Padre nuestro poderoso, en el nombre de Jesucristo, Padre amado, Padre bueno, le pido, Padre Santo, sea bendiciendo y protegiendo esta transmisión, Padre amado. Sean bendecidas todas aquellas personas, Padre Santo, que accedan a este video, Padre amado. Y sea su Espíritu Santo dirigiendo las palabras y todo lo que yo aquí haga, Padre amado. Principalmente sean bendecidos aquellos que no tienen a Cristo, que no han aceptado a Cristo, Padre Santo. Que acepten a Cristo en sus vidas y empiecen a vivir para Él y alcancen la vida eterna, la salvación, Padre Santo, que viene por esa fe, Padre amado. Y sean bendecidos aquí en esta vida también, Padre amado. La gloria es suya, Padre amado. Yo solamente soy un barro que usted utiliza, Padre. Sin usted nada soy, Padre Santo. Siervo inútil soy, Padre Santo, como dice su palabra. Así que muchas gracias, Padre. Se lo pido con fe, Padre Santo, sabiendo que usted hará, Padre amado. Usted no falla, Padre Santo. Gracias, Dios nuestro. Se lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos y amigos, muchas gracias por estar allí. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Mando saludos para los amigos, los hermanos en la fe, de distintas denominaciones. Especialmente a mis hermanos de Jehová es mi guerrero, le mando saludos a cada uno de ellos. Que estén todos bien. Y bueno, nuevamente aquí trayendo mensaje de Dios, palabra de Dios, la cual todos necesitamos. Todos necesitamos, nadie lo sabe todo, yo tampoco lo sé todo. Yo también soy edificado por estas palabras, como cada uno de ustedes. Así que bueno, que sea Dios dirigiendo, que no sea el hombre. Le invito, si usted quiere apoyar esta página, esta obra, puede darle me gusta a la página o seguirla. O también puede compartir el video. Puede compartir el video. Así estas palabras de bendición llegan a más personas. Eso es lo que Dios quiere, precisamente eso es lo que Dios nos pide en su palabra, que compartamos su palabra, que compartamos el mensaje. Así que le invito, si quiere hacerlo, puede hacerlo, no está obligado. Y bueno, vamos a empezar con el mensaje de hoy, que es titulado Vencer el temor, parte 1, David y Goliat. Si Dios quiere, o sea, bueno, el tema de hoy, o el estudio bíblico de hoy va encaminado a eso, ayudarnos a vencer nuestros temores, ayudarnos a vencer nuestros miedos. Y está basado más que nada, en esta ocasión, en el relato bíblico de David y Goliat. Así que bueno, a ver, el temor, el miedo es uno de nuestros enemigos. Es uno de los grandes enemigos, podemos decir, que tenemos todos. Pues todos tenemos temores, todos tenemos miedos. Diferentes en cada uno, pero a todos nos pasa y nos ha pasado. Y también podemos distinguir que hay temores buenos y temores malos. Pues por ejemplo, está el temor de Jehová, el cual nos enseña la Biblia. Ese es un temor positivo, pues ese temor de Jehová nos lleva a respetar a Dios, nos lleva a obedecer a Dios, nos lleva a ser reverente a Dios, y eso por consiguiente trae bendición de parte de Dios, pues Dios recompensa nuestra buena conducta para con Él. Ese es un temor positivo. Pero después están aquellos temores que vienen a causar mal en nuestras vidas, que vienen a causar destrucción en nuestra vida, que vienen a dañarnos. Con esa intención vienen esos temores, esos miedos, que vienen a oprimirnos, a esclavizarnos, a quitar nuestra libertad, a paralizarnos, a sujetarnos, a impedir que avancemos, a impedir que conquistemos nuestros sueños. Bueno, esos temores y miedos son temores negativos y destructivos, y por supuesto no proceden de Dios. A ver, hermanos y amigos, el hombre, todos nosotros, los habitantes de esta tierra, tenemos un gran amigo y también tenemos un gran enemigo. Pues el gran amigo del hombre es Dios. Pues Él quiere ayudarnos, Él quiere bendecirnos. Eso hace un amigo, un buen amigo. Eso hace Dios con nosotros. No todos se dejan ayudar por Dios, eso es otra cosa. Después tenemos el gran enemigo del hombre, que es el maligno, que es Satanás, que es Lucifer, que es el diablo.
Él es el gran enemigo del hombre, pues lo que quiere Él es llevar nuestras almas al infierno, a la condenación eterna. Así que por lo tanto claramente no es nuestro amigo. Y una de las armas y herramientas que utiliza el maligno es el miedo, es el temor. Pero gracias a Dios hay una forma de hacer frente al miedo, de hacer frente al temor en nuestras vidas, y es por medio de Dios. Con la ayuda de Dios podemos vencer los temores, con la ayuda de Dios podemos vencer los miedos que se presenten en nuestras vidas. Es que hay un verso que nos da a entender eso. El verso de Marcos 9:23 dice que todo es posible para el que cree, habla de eso. Así que por lo tanto, si todo es posible para el que cree, eso quiere decir que nosotros podemos vencer el temor, que podemos vencer el miedo, ya que todo es posible para el que cree. Pero no estoy hablando de cualquier creencia. No estoy hablando de esa creencia que existe, de creer en uno mismo. Creen por ahí que esos motivadores que nos aconsejan, creen tú mismo, tú lo puedes lograr. No estoy hablando de creer en nosotros mismos, sino de creer en Dios, de esa creencia, de poner nuestra fe en Dios, de poner nuestra fe en la palabra, de poner nuestra fe en Jesucristo. Estoy hablando de esa creencia. O sea, todo es posible para el que cree en Dios. De esa creencia, no del creer en uno mismo. No del creer en que yo lo puedo lograr todo y que todo es posible para mí por mis medios. No, hermanos y amigos, eso es generar en nosotros orgullo, generar en nosotros soberbia, generar en nosotros altivez. Y eso está mal ante Dios. Dios mira de lejos al altivo, mas da su gracia a los humildes. Así que por ahí algún hermano que piense que yo soy orgulloso, altivo o soberbio. Hermanos y amigos, todos nosotros los cristianos sabemos que eso a Dios desagrada. Por lo tanto, yo como otros hermanos que sabemos eso, buscamos alejarnos de eso. No queremos la soberbia ni el orgullo, porque si así somos, no estará Dios de nuestra parte. Pero buenos amigos, siguiendo en el tema, todo es posible para el que cree en Dios, en Jesucristo, en su palabra, para el que vive esa palabra, todo es posible. Por lo tanto, todo es posible para nosotros los que tenemos fe en Dios, así que por ende podemos vencer los miedos y temores que se presenten en nuestras vidas, sean cuales fueren. No importa los tamaños, chiquitos, medianos, grandes, los miedos que se presenten, que se pongan en nuestra vida, podemos vencerlo con la ayuda de Dios, con la fe en Dios, con la fe en Jesucristo. Y también nos enseña la Biblia algo. Juan 8:32 habla de que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Veamos el verso, dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hermanos y amigos, algo que quita nuestra libertad es el miedo y el temor. El miedo y el temor quita nuestra libertad, nos esclaviza, nos sujeta, nos somete, nos oprime. Así que por lo tanto, el hombre, conociendo la verdad, será libre de estas cosas. Por acá se refiere a ser libres del mal. Y el miedo y el temor son cosas malas. Así que, hermanos y amigos, debemos conocer la verdad. Que conociendo la verdad es como nos haremos libres del mal, de los miedos, de los temores también. Y se suele generar controversia también con respecto a la verdad. Muchas personas, no creyentes me refiero, incrédulas, discuten sobre la verdad. Algunos dicen yo tengo la verdad esta otra cosa, ¿no? Hablan y dicen tener la verdad, pero Dios en su palabra, hermano, nos dice cuál es la verdad. Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Hermanos y amigos, Dios nos enseña por su palabra que la verdad es Jesucristo. Así que por lo tanto, queremos ser libres del miedo, del temor, de los miedos, de los temores, debemos conocer la verdad, o sea, conocer a Jesucristo. Amigos, si usted no conoce a Jesucristo, le presento en este momento, en esta transmisión, y puede conocerlo por medio de la palabra también, mejor por supuesto. Y es Jesucristo quien nos dará esa libertad, porque Él es la verdad. Conocer la verdad implica no saber que Cristo existió o que existe. No implica eso. Conocer la verdad implica, en este caso, en este verso, aceptar a Cristo en nuestras vidas, vivir para Él, seguir sus enseñanzas. Eso es lo que implica. Ahí es como alcanzaremos, como Él nos dará libertad de nuestros temores, de los miedos y del mal en nuestras vidas.
Y bueno, la Biblia nos habla del temor, nos habla del miedo. Y uno de esos versos es el siguiente. Dice, el temor del hombre pondrá lazo. A ver si tomamos el ejemplo de cuando enlazan a un animal, una vaca, por ejemplo, lo enlazan. Vemos ese animal ahí ya sujeto a aquel que lo ha enlazado. Pues así funciona el temor. El temor nos sujeta. También así ese animal pierde la libertad, no puede moverse para donde quiere. Está ahí oprimido, esas cuerdas están oprimiendo también hacia el temor. Y estamos sometidos a aquella persona que nos tiene, o sea, ese animal está sometido a aquella persona que lo tiene sujeta por ese lazo. Bueno, así el temor, hermanos y amigos, el temor viene a enlazar, así el temor y el miedo viene a enlazarnos, viene a sujetarnos, viene a someternos, viene a esclavizarnos, viene a quitar nuestra libertad, a oprimirnos. Pero lo que dice luego nos enseña la alternativa nuevamente para vencer el temor. Dice, mas el que confía en Jehová será exaltado. Hermanos y amigos, nuevamente se presenta aquí la confianza, la fe en Jehová como alternativa para confrontar el temor, el miedo. Para destruir el temor y el miedo está la fe. Aquí lo vemos en este verso, dice, mas el que confía en Jehová será exaltado. O sea, hemos visto al principio, todo es posible para el que cree, para el que tiene fe. Con la fe podemos vencer los temores y los miedos. Hemos visto al principio. Aquí nuevamente vemos que Dios nos dice, el que confía en Jehová será exaltado. Para ser exaltados, si Dios va a exaltarnos, quiere decir que va a levantarnos, que va a honrarnos, que va a levantar nuestra cabeza, que nos va a poner firmes, erguidos. Así que si Él hace con nosotros, por ende tienen que romperse esas ataduras, esas ligaduras de temores y miedos. Pues ¿cómo seremos exaltados si estamos sujetos, oprimidos y encadenados por los temores y miedos? No. La confianza en Jehová, hermanos y amigos, nos muestra que eso hace que Dios nos exalte. Que Dios rompa esas ligaduras, esas cadenas y ataduras de miedo. Pero hay que tener eso, hay que tener confianza en Jehová, fe en Dios. La Biblia nos enseña, hermanos y amigos, que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, cuando nosotros ponemos nuestra fe en Dios, le estamos agradando. Le estamos honrando, le estamos respetando. Y eso a Dios le agrada. Y Dios dice en su palabra que Él honra a los que le honran. Así que por lo tanto, hermanos y amigos, cuando nosotros honramos a Dios con nuestra fe, Él nos honra, nos exalta. Y se rompen esas cadenas de temores y miedo, hermanos y amigos. Y bueno, vamos a ir entrando en el ejemplo que hoy traigo, que es David y Goliat. Ya hemos hablado, ya hemos hecho una pequeña introducción, así que sea el Espíritu Santo y nos ayuda a entender un poco cómo vencer los miedos y temores, que es uno de los grandes enemigos que tenemos todos los hombres. Y veamos el ejemplo de hoy. Bueno, acá veremos cómo el enemigo en ocasiones viene a nuestro territorio y a buscarnos guerra, a buscarnos en busca de destruirnos. El enemigo a veces no respeta tu territorio, no respeta lo tuyo y va hacia ti, te invade y busca destruirte. Así el temor y así el miedo, hermanos y amigos, en ocasiones viene contra nosotros, sin que nosotros lo busquemos. Y así lo vemos aquí, en este ejemplo. Dice, los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes Damim. Hermanos y amigos, vemos aquí como los filisteos entran en territorio de Israel, en Judá, y van en busca de Israel, a hacerle la guerra. Así suele pasar con el miedo, con los temores, vienen en busca de nosotros a destruirnos. Pero, hermanos y amigos, nosotros tenemos que pararnos, ponernos en pie de guerra, hacer frente a esos miedos y temores que vienen a destruirnos. Tenemos que defendernos. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la palabra, dice Dios. Así que hay que tener fe en eso. Y eso mismo hizo el pueblo de Israel, hermanos y amigos. Dice, también Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Elá y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Vemos, hermanos y amigos, cómo actuó Israel.
Israel también se puso en pie de guerra y se paró firme para enfrentarse con los filisteos. Pero hay que tener en cuenta algo, hermanos y amigos. Esta actitud de Israel tiene sus fundamentos. Ellos venían venciendo, victoriosos, de victoria en victoria, invictos, imbatibles, venía el ejército de Israel, hermanos y amigos. Es que Dios estaba con ellos. Cuando Dios está con el hombre, no hay quien pueda contra nosotros, hermanos y amigos. Y así pasaba con el pueblo de Israel, con el ejército de Israel. Dios estaba con ellos y vencían lo que venga. Así que cuando Dios está con nosotros, vencemos. La victoria está asegurada. Él nos lleva de victoria en victoria. Dios nos lleva en triunfo por Cristo Jesús. Habla la Biblia. Y pase lo que pase, es para nuestro bien. Dice la Biblia que todo es para bien de aquellos que aman a Dios. Así que entonces ellos estaban confiados. Si Dios estaba con ellos, ellos venían venciendo, venían victoriosos, imbatibles. Entonces, una batalla más, una victoria más que Dios nos dará, decían ellos. Y lo vemos así. Así vemos que esas victorias y triunfos que tenía el ejército de Israel, lo vemos en este verso. Lo podemos entender por esto. Dice: después de haber tomado posesión del reino de Israel, Saúl hizo guerra a todos sus enemigos en derredor, y a donde quiera que se volvía era vencedor. Era vencedor, hermanos y amigos, porque estaba Dios con él. No era por su propia fuerza, ni por su ejército. Era vencedor porque estaba Dios con él. Pero antes de esto, hermanos y amigos, aconteció algo. Antes de esto ocurrió algo con el rey Saúl. Algo no favorable para él, no favorable para Israel. Y es que en una oportunidad anterior a esto, Dios mandó a Saúl, le dio una misión, le dio un mandamiento a Saúl, que vaya a destruir a Amalek, que destruya a todos los habitantes de Amalek, incluso algunos animales, a todos los animales incluso. Y Saúl desobedeció eso, hermanos y amigos. Esto era una misión importante, un mandamiento importante de Dios. Ya había desobedecido antes de esto, pero como que Dios seguía ayudándolo a Saúl. Pero aquí en esta segunda desobediencia, ya Dios ya no le agradó y lo desechó del reino. Lo desechó del reino a Saúl. Y bueno, él fue desobediente. Él no mató a todo Amalek, dejó vivo al rey y dejó vivos algunos animales. Dizque para sacrificios a Jehová. Él al parecer tuvo miedo del pueblo y dejó vivos algunos animales. Y así, hermanos y amigos, él desobedeció a Dios. La desobediencia a Dios es pecado, amigo, hermano, eso es pecado. Todo lo que están viviendo en desobediencia a Dios están en pecado, hermanos y amigos. Los que no obedecen a Dios están en pecado. Y si están en pecado, están separados de Dios. Y si mueren así, hermanos y amigos, se pierden para siempre, ya no hay vuelta atrás. Por eso el problema del pecado hay que arreglarlo en vida. Tenemos que arreglarlo con Dios, amigo. Arréglese con Dios, reconcíliese con Dios, que es aceptando a Cristo y viviendo para Él. No importa, acabamos, no importa, aunque el rey peque, no importa. Dios no, porque sea rey, Dios no lo va a perdonar, no lo va a librar. Aquí vemos que este rey Saúl pecó en gran manera. Dios le mandó una misión muy importante, él desobedeció y Dios lo desechó del reino. Vemos lo que dice. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Hermanos y amigos, este es uno de los versos que nos enseña claramente que a Dios le gusta más la obediencia que los sacrificios. Y Saúl dijo: he traído los animales para sacrificarte. En palabras distintas. Pero, hermanos y amigos, Dios quiere la obediencia. Dios quiere la obediencia. Y aquí Saúl desobedeció. A veces a los hermanos en la fe, incluido yo mismo, porque las cosas que digo yo en todos mis videos son para mí también. Yo tengo que aprender. A veces podemos ayunar mucho. Podemos hacer vigilias. Podemos lecturar la palabra mucho. Podemos tener una vida de oración muy abundante. Eso todos pueden ser sacrificios y ofrendas a Dios.
Pero si no somos obedientes a Dios, si no vivimos en amor, si no vivimos en obediencia a Dios, de nada sirven esos sacrificios, hermanos y amigos. Así que como vemos y como nos enseña este verso, a Dios le gusta más la obediencia. Dios quiere que el hombre le sea obediente. Sigamos, hermanos y amigos. Así que Dios lo desechó como rey. Dice así. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Ven, hermanos y amigos, Saúl había sido desechado por Dios como rey de Israel. Es más, Dios ya se había buscado un reemplazante, ya tenía ahí fijado. Pero esto no fue lo peor, hermanos y amigos, que le pasó a Saúl. Esto no se compara con lo que le pasó a Saúl, que es lo siguiente. Dice así: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Tampoco fue lo peor que le atormentase un espíritu malo. En ocasiones tal vez quieran atacarnos espíritus malos, pero le hacemos frente, hermanos. Dios está con nosotros. Dios en su palabra nos dio poder. Marcos 16, 17, 18. En mi nombre echarán fuera demonios, dijo Jesucristo. Tenemos poder para atacar los espíritus malos, los creyentes. Pero bueno, eso no era lo peor tampoco, que le atormentase un espíritu malo a Saúl, sino lo peor, hermanos y amigos, era que el espíritu de Dios se había apartado de Saúl. Eso fue lo peor. Lo peor no fue que perdió su reino. Lo peor no fue que un espíritu malo le ataque. Lo peor fue que el espíritu de Dios se apartó de Saúl, hermanos y amigos. O sea, Dios se alejó de Saúl, hermanos y amigos. Así que este Saúl y su ejército, que en esta oportunidad se preparaban para batallar con los filisteos, ya no era el mismo Saúl de antes. Ya Dios no estaba con Saúl. Ya la victoria no era asegurada. Pues con Dios la victoria, como dije hoy, es asegurada, pase lo que pase, porque todos los que aman a Dios, todas las cosas que ocurran a una persona que ama a Dios es para bien, es victoria. Pero aquí ya Saúl no tenía a Dios con él. Así que la victoria no era segura. Cuando el hombre está sin Dios, hermanos y amigos, puede pasar cualquier cosa. No está asegurada la victoria. Y por ende, este Saúl no tenía a Dios con él. Podía pasar cualquier cosa. Y bueno, veamos las cosas que suceden después de esto. Después de este encuentro. Dice así. Bueno, acá aparece Goliat, hermanos y amigos. Acá voy a hablar cuando Goliat aparece y habla al ejército de Israel. Y dice lo siguiente, dice así. Dice: y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles. Esto dijo Goliat, el gigante, que estaba en las tribus filisteas. A ver, hermanos y amigos, Saúl y su ejército conocían de Goliat, este gigante de 3 metros aproximadamente. Ellos sabían que estaba Goliat en el ejército filisteo. Aparte, seguramente se distinguía ese gigante entre la multitud filistea. Y vemos también que Saúl conocía a este filisteo porque le dicen en una oportunidad a David que Goliat era un soldado desde su juventud. Así que Saúl y los israelitas conocían a Goliat, pero no tuvieron miedo igual. Ellos fueron a la guerra. Pero no se encontraban con lo que iba a pasar, no tenían planeado, no estaba en su mente lo que iba a pasar. Pero igual, quiero decir que ellos no tenían miedo. Ellos venían confiados, como dijo, ellos venían confiados ya que venían venciendo. Y Goliat se para y les dice lo siguiente. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Esto es un desafío injusto, hermanos y amigos. Esta es una propuesta que seguramente no se esperaba el rey Saúl, no se esperaban los israelitas. Una propuesta, este desafío. Pero es un desafío injusto, hermanos y amigos. Goliat quiere pelear mano a mano con un israelí. Él es un gigante. En el ejército israelí no había gigantes. Así que por lo tanto es un desafío injusto, hermanos y amigos. A ver, esto puede simbolizar aquellos temores y miedo, aquellas pruebas, aquellos desafíos gigantes que se presenten en nuestras vidas también. Pero no hay que tener miedo, hermanos y amigos, porque Dios está con nosotros. Así que venga lo que venga,
nos paramos firmes, Dios está con nosotros y Dios nos da la victoria, dice su palabra. Y bueno, a ver, vemos por ejemplo en el mundo, en el deporte de boxeo, yo no estoy de acuerdo con ese deporte, vemos que las luchas son por categoría, por peso, para que sean justas. Pero acá este gigante Goliat está haciendo una propuesta injusta, un desafío injusto. Y eso que dice la Biblia que Saúl era el hombre más alto en todo el pueblo. Así lo vemos, dice. Entonces corrieron y lo trajeron de allí, puesto en medio del pueblo, desde los hombros arriba, era más alto que todo el pueblo. Saúl era el más grandote. Pero, hermanos y amigos, Saúl tampoco quiso enfrentarlo. Bueno, lo veremos adelante. Y siguió diciendo, Goliat siguió diciendo lo siguiente. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo, dijo el gigante Goliat. Ese fue el desafío, esa fue la propuesta. No se esperaban. Recordemos que Saúl ya no tenía mal espíritu de Dios, ya no tenía más la fe de Dios, y menos el pueblo de Israel, porque antes de Cristo, hermanos y amigos, el espíritu de Dios tenían los reyes o los profetas, y nadie más. Así que la fe humana no alcanza, porque está la fe humana, todos tenemos esa capacidad de creer, por más que uno no esté en el camino de Dios, tiene esa capacidad de creer, pero está la fe de Dios, la fe que da su espíritu. Así lo vemos en la Biblia, dice así. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. O sea, uno de los frutos del Espíritu de Dios es fe. Esa fe de Dios, que es más poderosa obviamente que la fe humana. Esa fe ya no tenía más Saúl, si el Espíritu se había apartado de él. Y bueno, y vemos la reacción de ellos. Dice, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y claro, el pueblo de Israel se puede turbar porque no tienen el espíritu, pero igual tienen fe, tienen la fe humana y saben que son pueblo de Dios, saben que son un pueblo escogido, saben que son un pueblo que Dios ha elegido. Igual y tenían cierta fe, por eso estaban allí, ¿no es cierto? Pero el rey Saúl también se turbó. El líder, que se turbe el líder es algo complicado porque todos están mirando al líder. Si se turba el líder, también se turbarán los seguidores. Pero ya se había apartado el espíritu de Jehová de Saúl y ya no tenía la misma fe de antes, esa misma fuerza de antes para hacer frente a las adversidades. Así que, hermanos y amigos, entendamos aquí que es necesario que tengamos la fe de Dios que viene por el Espíritu de Dios. Así que tenemos que tener el Espíritu de Dios para hacer frente a los gigantes que se presenten en nuestras vidas. Usted, yo, necesitamos esa fe, por lo tanto necesitamos el Espíritu de Dios que se recibe por obediencia a Dios, por la fe en Dios en su palabra. Pero algo que destacar, que es que el pueblo de Israel, a pesar de sentir temor, a pesar de turbarse por las palabras, cuidado, hermanos y amigos, con las palabras que escuchamos, que a veces el enemigo también quiere turbarnos y atemorizarnos por medio de palabras. Algo que destacar del pueblo de Israel es que no huyeron, porque ese es uno de los objetivos de los temores y de los miedos, hacernos disparar, hacernos huir. Pero gracias a Dios que el pueblo de Israel, con su fuerza, y obviamente que Dios estaba ahí, no huyeron. La Biblia dice que no andamos por vista, que los creyentes no andamos por vistas. Pero yo he entendido, y Dios me ha ayudado, que no solamente no debemos andar por vista, tampoco debemos andar por lo que escuchamos. Salvo caso, palabra buena, palabra de Dios. Tampoco debemos andar por lo que sentimos. No tenemos que andar por vista, ni por lo que escuchamos, cosas malas, ni por lo que sentimos, sentimientos malos, ni por nuestros pensamientos, ni por lo que tenemos en nuestro corazón. Dice la Biblia que tenemos un corazón perverso. No debemos hacer caso a nuestro corazón cuando incita a lo malo, sí escuchar las cosas de Dios que tenemos nosotros. Y bueno, aquí el pueblo de Israel tuvo temor.
sintió temor, ese sentimiento, pero a pesar de eso, no huyeron. Así que eso es digno de destacar. Así que, hermanos y amigos, por lo tanto, a veces el temor tal vez se apodere de nosotros en cierta manera. Pero no hay que huir, tenemos que enfrentar el temor, porque no andamos por sentimientos. O sea, nosotros no nos vamos a dejar guiar por el espíritu de temor, que la Biblia dice que es un espíritu. Nosotros no andamos por ese espíritu. Nosotros andamos por la fe, por la palabra de Dios. No andamos por vista, andamos por fe. No andamos por el espíritu de temor. No nos vamos a dejar dirigir por ese espíritu de temor. Tenemos que andar por fe. Así como el pueblo de Israel sintió temor, se turbaron, pero se quedaron ahí, no huyeron. Así que hay que aprender eso también. Y dice: venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Así estuvieron 40 días, hermanos amigos. Este filisteo ahí insultándolos, provocándolos por 40 días. 40 días, un número muy usado por Dios en la Biblia. Vemos 40 días duró el diluvio. Vemos que 40 años vivió Moisés en el reino egipcio. Luego 40 años se fue a Madián. Luego volvió 40 años, estuvo con el pueblo de Israel para libertarlos. 40 días estuvo en la montaña, en el monte Sinaí, en la cima. Elías anduvo 40 días viajando hasta llegar al monte Horeb. Tenemos el caso de Jesús cuando estuvo ayunando 40 días y 40 noches. Después que resucitó Jesús, estuvo 40 días con su pueblo. Así que el número 40 es muy importante, que por ahí quiere significar prueba o cambio. Y también puedo decir que hoy estamos en el 2020, 20 más 20, 40. Por ahí sí tiene significado para alguien. Así que el número 40 es muy importante, muy usado por Dios, vemos en la Biblia. Y bueno, así estuvo el pueblo por 40 días, hasta que apareció alguien con fe de Dios, alguien con el Espíritu de Dios, hermanos y amigos, hasta que llegó David. Veamos cómo es el trayecto de David hacia el epicentro del combate. Dice así: y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos un efá de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prendas de ellos. Aquí vemos el mandato que le da Isaí a David su hijo. Pero prestemos atención a algo que dice al final. Dice: y toma prendas de ellos. Hermanos y amigos, Isaí, el padre de David, le pedía que traiga prendas para comprobar verdaderamente que estaban ellos bien, que estaban vivos. O sea, hermanos y amigos, podemos entender que Isaí no creía en David, no confiaba en su hijo David. Eso se puede entender. Y en eso hay cierto menosprecio. Pero esta no es la primera vez que Isaí, al parecer, menosprecia a su hijo David. Pues cuando Samuel vino a Isaí, a su familia, a ungir a uno de sus hijos para que sea rey, futuro rey de Israel, Isaí juntó a todos sus hijos, excepto a David, el más pequeño. Así que en esa ocasión ya Isaí menospreció a David, hermanos y amigos. Al parecer eso es lo que podemos entender. Isaí menospreciando a David. Bueno, sigamos avanzando. Entonces David llega al campo de batalla. Y justo llega en un momento muy importante, porque momentos después que él llega, aparece Goliat desafiando nuevamente al pueblo de Israel. Y dice así: he aquí que aquel Balaín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Habló las mismas palabras, las que dije anteriormente, que dice así: ¿para qué os habéis venido, puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Hermanos y amigos, David escuchó esta palabra. Y David no era como el rey Saúl, no era como algunos del pueblo del ejército de Israel, porque David, hermanos y amigos, tenía algo que lo distinguía y lo diferenciaba de los demás, de Saúl y su ejército. Tenía fe de Dios,
tenía el Espíritu de Dios, y un hombre con el Espíritu de Dios actúa de otra manera frente a estos casos, y lo veremos a continuación. A ver, bueno, podemos entender que habían pasado 40 días y tal vez el pueblo ya, el temor de ellos había disminuido. Podemos pensar en eso. Pero no, hermanos amigos, miren lo que dice. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Había pasado 40 días, pero el pueblo de Israel, incluso el rey Saúl, seguían temiendo estas palabras y temiendo a este gigante. Pero veamos la reacción de David. David dijo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? David estaba tomando esto como una humillación, como una falta de respeto, como una vergüenza para Israel, hermanos y amigos. Y dice: porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Hermanos y amigos, por las palabras de David podamos darnos cuenta de lo que él tiene, de lo que él siente. Él claramente no sintió temor. Por estas palabras vemos que él no sintió temor, sino más bien se enojó por esta actitud de este Goliat, de faltarle respeto al ejército de Jehová, al pueblo de Jehová, a los hijos de Jehová. Se enojó. Y vemos eso, pero no sintió temor. No sintió temor como el rey, no sintió temor como el ejército. Pues David tenía la fe de Dios, tenía el Espíritu de Dios. Y bueno, en un momento David estaba hablando con los soldados y aparece el hermano de David, el hermano mayor Eliab, y le dice lo siguiente: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Vemos el trato, hermanos y amigos, del hermano de David, Eliab, para con él. El hermano mayor contra el hermano menor, menospreciándole. Así que no solamente le menospreciaba el padre, sino que también a David le menospreciaba su hermano mayor, tal vez sus demás hermanos. A veces suele pasar eso en las familias, ¿no? Por ejemplo, yo soy de un hermano mayor, de tres hermanos, y a veces por ahí tenemos esa intención de mirar con menosprecio a nuestro hermano pequeño, y creo que debe pasar en muchas familias. El menosprecio, por lo visto, no está bien. Solamente Dios conoce los corazones. Así que tenemos que respetarnos y amarnos y no tratarnos con menosprecio. Y bueno, el rey se enteró lo que dijo David. El rey Saúl se enteró lo que dijo David y lo mandó a llamar. Y pasó lo siguiente. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Acá este jovencito, este muchacho, alentando al rey, al líder. Este muchacho motivando al líder, aquel que tiene que motivar al pueblo, al ejército, y motivando a todo el ejército. Aquí ya vemos un poco el carácter de David, ¿no es cierto? Ese perfil de líder. Y vemos también su fe. Vemos que no tiene duda, que no titubea. Vemos que está decidido, cero duda, para ir a pelear contra David. Vemos cómo actúa la fe en el hombre, la fe. Pero el rey lo que le dice, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Hermanos y amigos, también el rey menospreciando a David, también el rey que te menosprecia el rey ya es como... no sé, para mí ya es el colmo, ¿no? Y también desalentándole, tirándole abajo. A ver, está mal eso. Tenemos que tener cuidado de ese tipo de personas, hermanos míos. A veces hay personas así que con sus palabras intentan tirarnos abajo, desalentarnos, pero nosotros no tenemos que hacer caso a esas palabras. Nosotros tenemos que hacer caso a la palabra de Dios, a lo que Dios dice, confiar en lo que Dios dice. Dice Jeremías 17:5, maldito el hombre que confía en el hombre. Habla de eso. Pero la fe de David, la fe de Dios que tenía David y ese estaba el Espíritu de Dios con él, estas palabras no le hicieron efecto. Y él le dijo:
Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Y dice, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Vemos, amigos hermanos, vemos la fe que tenía David. Una fe grande, una fe potente, poderosa. No había dudas en él. Ya estaba, en su mente, en su corazón ya estaba asegurado la victoria. Tenía la victoria asegurada porque su fe estaba puesta en Dios, dice. Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. La fe de David estaba puesta en Dios, en Jehová. Y Dios honra esa fe. A Dios le agrada cuando tenemos fe en Él. Él honra esa fe. Él honra a los que le honran. Una forma de honrar a Dios es poniendo nuestra fe en Él. Así que, y bueno, ahí surge. Ahí Él se dispone para la batalla. Y va David a batallar, a hacer frente a Goliat. Y Goliat dice lo siguiente: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Nuevamente el menosprecio aquí hacia David. Pero David ya estaba acostumbrado, le menospreciaron sus hermanos al parecer, su padre y el rey. Que le menosprecie el Goliat ya no le movía a David. Pero ahí le responde y le dice lo siguiente: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. David yendo a enfrentarse a Goliat con la fe de Dios, honrando a Dios, poniendo primero a Dios, exaltando a Dios con sus palabras. Siguió diciendo: Jehová te entregará hoy en mi mano. Jehová le iba a entregar la mano, no iba a ser por su fuerza, ¿no? Sino claramente, acá claramente se demuestra que no fue por la fuerza de David, sino que fue Jehová. Dice: Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Vemos a David poniendo a Dios en primer lugar. Su fe claramente se expresa ahí, se puede notar ahí. Y poniendo a Dios en primer lugar, exaltando a Jehová, honrando a Jehová. Y bueno, como todos sabemos, David, con su honda y una piedra, lo aniquila a Goliat. Esa piedra que clavada en su frente, y con ello Goliat cae de cara, y va David y le corta la cabeza. Dice así: entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándole de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Bueno, hermanos y amigos, así vemos esta historia de David y Goliat, este suceso que nos habla que nos puede enseñar a vencer los temores, que nos enseña de fe, que también nos habla de menosprecio y de soberbia, pero más que nada vencer los temores. No importa si esos temores, esos miedos, esas dificultades, esas luchas que se presentan, no importa si sean pequeñas, grandes, medianas, sea lo que sea, tenemos que poner nuestra fe en Cristo. Vemos que la fe, la cual tuvo David, esa fe le ayudó a él a vencer a este gigante, al cual todos temían. Pero él tenía la fe de Dios, él tenía el Espíritu de Dios, lo que le ayudó a él a hacer frente a este gigante. Y el pueblo de Israel no pudo hacer eso, ni el rey Saúl tampoco, porque no tenían esa fe de Dios, no tenían ese Espíritu de Dios. Así que por lo tanto, hermanos y amigos, debemos buscar esa fe de Dios, debemos buscar ese Espíritu de Dios, debemos buscar
para que los miedos y temores, sean pequeños, medianos, grandes, lo que sea, nosotros podamos vencerlos. Así que tanto usted como yo necesitamos esa fe, y esa fe viene de Dios, y esa fe está en Dios, y esa fe puede dar su espíritu. Así que le invito, le aconsejo, amigo, usted que no tiene a Cristo, y hermano, usted capaz que esté si está un poco alejado de Dios, le invito a que busquemos eso, busquemos más de Dios, busquemos el Espíritu de Dios, que esté en nosotros completamente, llenos de su Espíritu, para tener esa fe de Dios y para poder vencer lo que venga. Es por la fe, como le decimos el Espíritu Santo, es por la obediencia, como le decimos ese Espíritu de Dios, que nos da esa fe de Dios y que es la que nos ayuda a superar esas luchas, adversidades, dificultades, problemas y temores y miedos que se nos presenten en nuestras vidas. Así que, hermanos y amigos, ese era el tema que hoy quería compartir con ustedes. Y como siempre acostumbro en mis videos, voy a compartir con ustedes la buena noticia que nos da la Biblia, las buenas noticias. Primero que nada, la buena noticia de nuestra salvación. Hermanos y amigos, usted si no sabe, hay un gran problema en el hombre, que es el pecado. El pecado nos separa de Dios, porque a Dios no le agrada el pecado. Eso nos separa de Dios. Y si morimos con pecado, hermanos y amigos, nos separamos por la eternidad. Así que por lo tanto es un gran problema que tenemos que resolverlo en vida, porque después de muerto ya no hay más solución, no hay más vuelta atrás, ya perdimos la oportunidad. Tenemos que resolver el problema del pecado en vida, hermanos y amigos. ¿Cómo se puede lograr eso? ¿Cómo resolvemos el gran problema del pecado en vida? Aceptando a Cristo en nuestras vidas. Así que, amigos, si usted no tiene a Cristo y quiere reconciliarse con Dios y quiere que Dios le dé su bendición en esta vida y quiere que Dios le dé vida eterna y que le salve del castigo eterno, tiene que aceptar a Cristo, porque aceptando a Cristo es como son quitados sus pecados, es como usted recibe el perdón de los pecados. Y así Dios puede bendecirlo, así Dios y usted se pueden reconciliar y puede haber comunión entre usted y Dios, porque mientras esté el pecado en su vida es como una pared entre Dios y usted. El pecado es lo que divide al hombre, hermanos y amigos. Así que aceptando a Cristo, usted en su vida y viviendo para Él, el pecado es quitado de en medio y usted se reconcilia con Dios y puede hablar con Dios y Dios lo bendice. Dios lo bendice en esta vida y le da la bendición más grande que podemos alcanzar, que es la vida eterna, la gloria eterna en el reino de Dios. Y se escapa de la condenación eterna. Y también formará parte del reino de Dios que se establecerá en el futuro. El reino de Dios. Así que, por ende, amigo, usted que no tiene a Cristo, le invito, amigo, amiga, que acepte a Cristo, no deje para mañana, porque no sabemos lo que pasará el día de mañana. Puede ser la última oportunidad. Y si usted no aceptó a Cristo en su vida, se perderá para siempre e irá al castigo eterno. Es lo que dice la Biblia, no lo invento yo. Bueno, muchas gracias como siempre por estar allí. Si quiere apoyar esta obra, dele me gusta a la página, o sígala, o comparta el video. Así son más las personas bendecidas. Muchas gracias por estar allí. Voy a mandar saludos para todos ustedes, principalmente a los hermanos de la fe, sean de la denominación que sean. Principalmente, en realidad, a mis hermanos de Jehová mi Guerrero les mando saludos. Hermanos de Jehová mi Guerrero, de Argentina, de todas las naciones, de Ecuador, de todas las naciones. Un saludo muy afectuoso, de corazón. Y bueno, voy a hacer una pequeña oración para dar gracias a Dios por esta transmisión. Padre amado poderoso, muchas gracias, Padre Santo, por esta transmisión. Padre amado, la gloria toda es suya, Padre Santo, es usted que lo hace todo. Yo sin usted nada soy, solamente soy un barro que usted usa, Padre amado. Es su Espíritu quien hace y dirige las palabras y todo lo que yo hago aquí, Padre Santo. Muchas gracias por eso. Sean bendecidos todas aquellas personas que accedan a este video, Padre amado, principalmente aquellos que no tienen a Cristo en su vida, Padre, que acepten a Cristo en su vida, que vivan para Él y que alcancen la salvación y su bendición, Padre amado. Muchas gracias, Dios nuestro. La gloria es toda suya. Nada soy sin usted, Padre Santo. Siervo inútil soy, Padre amado poderoso. Muchas gracias, Padre amado. Se lo digo en el nombre de Jesucristo. Bueno, hermanos y amigos, será hasta el próximo domingo, si Dios quiere, trayendo un nuevo mensaje. Le mando saludo. Que Dios lo bendiga. Adiós.